El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua presenta Espacio Electoral. Espacio Electoral. Adentrémonos con la información de gran interés para todos. Espacio Electoral al aire. En Radio Universidad. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua que les presentamos por Radio Universidad los martes y los jueves y en las redes sociales del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Mi nombre es Rolando Nájera y es un gusto saludarles en este día donde les tenemos preparado un programa con noticias y con una entrevista muy interesante, pero para esto se encuentra conmigo Oksana Bolshanskaya, quien nos va a dar más detalles sobre lo que va a pasar en este programa. Adelante, Oksana. Muy buenas tardes, Rolando, y buenas tardes a toda la audiencia que nos está escuchando a través de la radiofrecuencia y también en las redes sociales del Instituto Estatal Electoral. Así como lo dijiste, Rolando, hoy tenemos preparada una entrevista relacionada con los derechos humanos y específicamente con los derechos de los pueblos originarios. Porque recuerdan que acabamos de pasar este maratón, estos 16 días de activismo por los derechos humanos y en contra de la violencia de género. Y en el marco de estos 16 días de activismo realizamos muchas actividades y queremos aprovechar este espacio para informarles los temas que vimos en el marco de estas actividades. Pero antes, efectivamente, antes de entrar a la sección de la entrevista, queremos compartirles también un par de noticias relacionadas con las actividades de nuestra presidenta del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, la consejera Yanko Durán Prieto, porque también hemos tenido una agenda muy intensa y sobre todo ella como titular de este órgano electoral local. Y es que recientemente, el 13 de diciembre, Yanko Durán compareció ante el Congreso del Estado para exponer el proyecto presupuestal y con claridad y conocimiento dilucidó las preguntas planteadas por las diputadas y los diputados en un ejercicio propio de un sistema democrático. Así es, y el 14 de diciembre también la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Educación y Deporte, el Tribunal Superior de Justicia, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Tribunal Estatal Electoral. Esta firma pone las bases para promover acciones conjuntas en materia electoral, derechos humanos y cultura de la legalidad en las escuelas de la entidad. Sí, vamos a dar un poco más de detalles sobre el contenido de este convenio interinstitucional. El objetivo de este acuerdo es el establecer las bases y lineamientos de colaboración a fin de fortalecer programas, estrategias, acciones, organización y desarrollo de actividades académicas, de docencia, lúdicas y de investigación, además de impulsar programas educativos y la difusión de la cultura democrática, educación cívica con perspectiva de género en materia electoral, jurídica, educativa y de derechos humanos. Y para ello, la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral, Yanko Durán Prieto, dijo que en el instituto se tiene amplia experiencia en este tipo de temas, por lo cual necesitamos el apoyo de la Secretaría de Educación y otros organismos para llegar a más niñas, niños y jóvenes quienes van a ser los ciudadanos que van a decidir el futuro democrático del país. Por ello, dijo la presidenta que estamos muy contentos de sumarnos a este proyecto. Así es, y este evento, esta firma del convenio se realizó en las instalaciones
de la Secretaría de Educación y Deportes. Y vamos a ver quiénes fueron que signaron este acuerdo. Pues bien, por parte de Educación y Deporte, por supuesto, el secretario Javier González Moquen, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Néstor Manuel Armendáriz Loya, como ya lo hemos comentado, la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral, Yanko Durán Prieto, el presidente también del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, Julio César Merino Enríquez, y el magistrado José Humberto Rodelo García, en representación de la titular del Poder Judicial del Estado, Miriam Victoria Hernández Acosta. Así es, y en la reunión la presidenta del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua estuvo acompañada por los consejeros y consejeras electorales Frida Libertad Licano Ramírez, Luis Gutiérrez Ruiz, Ricardo Centeno Fernández, Gerardo Macías Rodríguez y Víctor Yuri Zapata Leos. Pues bien, ya quedó asignado este compromiso por parte de las instituciones. El próximo año seguramente les informaremos sobre las acciones que se implementarán en el marco y en compromiso de este acuerdo interinstitucional. Y regresándonos nuevamente a los 16 días de activismo por los derechos humanos y contra la violencia de género, el personal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua atendió la capacitación llamada Identidad Indígena y su derecho a la consulta. Esta capacitación la impartió Luis Fernández Castro, integrante de la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El evento se realizó presencialmente en la sala de sesiones del órgano electoral local. Así es, y ese día también recibimos a representantes de las organizaciones de la sociedad civil, autoridades indígenas, personal de la Red de Mujeres Indígenas y de las instituciones públicas, a quienes también se les brindó esta capacitación. Y aprovechamos la visita de Luis Fernández Castro para realizarle una entrevista realizada por Oksana Bolchanskaya, la cual les vamos a presentar a continuación. Vamos a la entrevista. La entrevista. La entrevista. Estamos en la sección de entrevista en Espacio Electoral con Luis Fernández Castro, de la Cuarta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien impartió el taller sobre la identidad indígena y el derecho a la consulta. Vamos a empezar la entrevista con una pregunta obligada. De manera general, quizás le parezca sencilla, pero también es muy compleja por todo lo que abarca. ¿A quién podríamos considerar como persona indígena? ¿Cómo definimos este criterio? Bueno, tiene que ver básicamente con esta idea de la identidad indígena. ¿Quiénes se consideran o quiénes se pueden considerar indígenas? Y ese es el punto. El criterio fundamental es la autoadscripción, el quién se autodefine como indígena, quién se autorreconoce como indígena, porque finalmente el criterio normativo nacional e internacional es que solo corresponde a la persona definir si se adjudica esta identidad de persona indígena. Las instituciones, las personas, no podríamos decir quién sí o quién no es una persona indígena. Es algo que parte del derecho de autorreconocerte como parte o no de un pueblo o comunidad indígena. Y entonces esto es básicamente lo que reconocemos como identidad y autoadscripción, ¿no? Bien, y es un tema, definitivamente el tema de autoadscripción es algo de lo que vamos a tocar ahora un poquito más a detalle. Pero antes de esto, Luis, le quería preguntar, cuando estamos hablando de los derechos indígenas, porque
pues finalmente este tema y el taller que usted impartió al personal del Instituto Estatal Electoral está enmarcado en todo lo que tiene que ver con los derechos indígenas, de los derechos de los pueblos originarios. A grandes rasgos, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a este tema? Claro, estamos hablando de un grupo de derechos reconocidos así, con el fin de establecer criterios muy claros de cómo proteger las acciones de los pueblos y comunidades indígenas desde el derecho, llamamos occidental, o del sistema jurídico nacional, porque existe un sistema de derechos en los propios pueblos y comunidades. Los pueblos y comunidades tienen sus propios sistemas de derecho y sus propios sistemas para resolver los conflictos como comunidades. Pero cuando hablamos de derechos de los pueblos indígenas, lo estamos viendo desde este sistema jurídico nacional y lo que se construyó desde ahí es toda una serie de derechos que lo que buscan es generar equilibrio. Reconocemos que hubo un proceso discriminatorio, de menosprecio de lo que fue los pueblos, las comunidades y el concepto de indígena por muchos años, y entonces la forma tal vez de reconstruir y de equilibrar es estableciendo este catálogo de derechos que lo que buscan es reconocer identidad, reconocer tradiciones, reconocer uso de lenguas, reconocer costumbres, reconocer formas habituales de relación de los pueblos indígenas, y colocarlo en términos de sistema jurídico nacional para que las instituciones, las personas, podamos trabajar en el plano de reconocer la importancia de lo que es la pertenencia a estos pueblos y comunidades. Bien, ahora sí vamos a regresar al tema de autoadscripción y sobre todo también a un tema que ha generado bastante polémica de autoadscripción calificada, así llamada autoadscripción calificada. Vamos a explicarle un poco a nuestra audiencia qué significa el principio de autoadscripción y de qué hablamos cuando nos referimos a autoadscripción calificada, qué cabida puede tener en perspectiva de los derechos humanos. Claro, sí, como lo decíamos, la autoadscripción es un derecho, el derecho de autoidentificarte, el derecho de reconocerte parte o perteneciente a un pueblo o comunidad indígena. Tal vez podríamos interpretar que este criterio de autoadscripción calificada no es necesariamente un criterio adecuado. Es decir, podríamos hablar de representación calificada, porque la autoadscripción no la puede calificar. Existen resoluciones de la Suprema Corte, de cortes internacionales, en donde se establece que la autoadscripción es un derecho, es decir, la autoadscripción te da el derecho de decidir pertenecer o no pertenecer. La pertenencia no puede ser calificada, no puede ser negada como derecho y no puede ser limitada o cuestionada. Pero lo que sí se puede es cuestionar la representatividad. Sí se puede calificar en qué momento una persona puede o no ser representante de los pueblos indígenas, de las comunidades o de sus derechos. Y esta representatividad es realmente a lo que hoy hemos llamado autoadscripción calificada. A lo mejor tendríamos que revalorar si ese es el nombre más adecuado o tendríamos que hablar de eso como tal, representatividad política o representatividad política calificada o representatividad calificada como tal, para entender que solo nos referimos a este ejercicio de derechos políticos para participar o para intervenir en un proceso de representación de los pueblos, y no tiene nada que ver con la pertenencia o con definir la pertenencia o no de una persona a una comunidad indígena, que es algo que el Estado no puede hacer. Si bien entendemos, no hay ninguna autoridad de ningún nivel que podría adjudicarse la facultad de decidir si una persona es indígena o no es indígena. ¿Estamos en lo correcto? Sí. De hecho, la ley, todos sabemos que como funcionarios, como personas servidoras públicas, todos los actos de autoridad deben estar fundados y motivados, es decir, debe haber un fundamento jurídico. No existe en la ley ningún fundamento jurídico que faculte a una autoridad o servidor público para determinar quién es una persona indígena. De hecho, tal y como está establecido en el artículo 2 constitucional, lo que encontramos es que este es un derecho, o sea, pertenecerse o reconocerse perteneciente es un derecho.
Al ser un derecho de la persona, entonces ya no es facultad del Estado o de las instituciones del Estado o de sus funcionarios determinar quién es o quién no es indígena. Bien, ahora regresando al criterio de representatividad, es algo con lo que estamos trabajando muy de cerca desde el órgano electoral. De hecho, en este proceso electoral 2021, por primera vez aplicamos las acciones afirmativas para la postulación de candidaturas indígenas en los municipios con un porcentaje determinado de población de los pueblos originarios. Cuando estamos hablando de representatividad indígena, ¿necesariamente estamos hablando de la identidad de las personas indígenas? No, porque puede ser representante de un pueblo o comunidad indígena alguien que no pertenezca, pero que tiene conocimiento, que tiene sensibilidad, que es aceptado incluso en las comunidades como alguien que ha protegido o defendido los derechos de las personas indígenas. Tenemos experiencias de muchos líderes de organizaciones sociales, abogados, que se han dedicado a la protección y defensa de los derechos de los pueblos indígenas sin ser indígenas o sin reconocerse como indígenas, y que eso les ha valido para ganarse el respeto y el reconocimiento de las comunidades. En determinado momento estas personas pueden ser representantes sin necesidad de pertenecer o no pertenecer. La pertenencia es algo que compete a las personas definirlo como parte de un pueblo o comunidad, pero la representatividad puede recaer incluso en personas que no necesariamente sean indígenas. Lo que sí necesitamos es que tengan el reconocimiento, el aval de las propias comunidades para que puedan ser sus representantes. Actualmente en el estado de Chihuahua se está llevando a cabo una consulta indígena para efectos de la armonización legislativa, y el tema, digamos, el tema central del taller que usted nos impartió al personal del Instituto Estatal Electoral trató justamente sobre eso. ¿Por qué son importantes las consultas indígenas? ¿Por qué se tienen que hacer? Básicamente porque es un derecho reconocido y es uno de los derechos más importantes. De hecho, desde la perspectiva de muchos especialistas, es tal vez el derecho más importante, porque en el proceso de consulta, que implica eso, abrirles la oportunidad a los pueblos y las comunidades de que opinen respecto de una circunstancia que pueda o no afectar a sus comunidades o a sus entornos, abrirles la posibilidad de que opinen implica de entrada incorporarlos a un sistema jurídico nacional, occidental, pero que al mismo tiempo tiene que pensarse desde sus propias formas de organización. Es un derecho que de alguna manera conjuga justamente el derecho nacional con los propios sistemas jurídicos de las comunidades, que mal hemos llamado usos y costumbres, pero que estos sistemas jurídicos no necesariamente de las comunidades conviven con el sistema nacional. Entonces, cuando el derecho a la consulta se aplica, tiene que pensarse desde el derecho nacional, pero también desde las propias formas de organización de las comunidades, que es este sistema de normas interno de las comunidades. Entonces, al tratar de hacer convivir dos sistemas que por mucho tiempo no han convivido, se pone en cuestionamiento efectivamente casi todos los otros derechos de los pueblos indígenas. Entonces, esa es la relevancia que tiene este tema del derecho a la consulta, ¿no? ¿Qué criterios tendría que seguir una consulta o qué guía tendría que llevar para considerarse realmente un ejercicio exitoso y sobre todo un ejercicio que corresponde al cumplimiento del derecho en sí? Bueno, la consulta se dice que debe de ser una consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada. ¿Qué significa que sea libre? Que las personas deben de participar de manera libre en el proceso en función de su disposición, es decir, que ellos deciden si participan o no participan. Previa significa que tiene que ser antes de que la institución, el Estado o las empresas realicen ese proyecto, esa adecuación, esa actividad que quieren realizar en el entorno de las comunidades indígenas. Informada
que es tal vez de las complicaciones que hemos encontrado mucho, es justo que tenemos que darle información a los integrantes de las comunidades acerca de todo lo que implica el proyecto o la iniciativa que se quiere hacer. No solamente las causas, sino también las consecuencias, los impactos y la trascendencia que pueda tener para los pueblos y las comunidades el desarrollo o no de este proyecto o de esta actividad o de esta estructura o reforma legislativa. Es decir, ellos tienen que tener toda la información a favor y en contra de qué es lo que puede pasar, qué es lo que no puede pasar, qué es lo que va a suceder, qué es lo que no va a suceder si se realiza esta actividad. Entonces, a partir de toda esa información y que la comprendan y que la asuman, entonces sí podrían determinar si pueden o no consentir en que se realice. Y culturalmente adecuada, pues básicamente implica justo esta parte de los sistemas normativos. Se tiene que adecuar a las formas en que tradicionalmente se organizan las comunidades. Si las comunidades están acostumbradas a que esto se consulta primero en pequeññas localidades, que después se lleva a comunidades un poco más grandes y que luego se lleva a los municipios y que luego se lleva a ámbitos regionales, pues, si esa es la forma de organización para sus decisiones, entonces ese es el procedimiento que se tiene que seguir para que se considere culturalmente adecuada. Además de que tiene que estar obviamente realizado en sus lenguas indígenas, si entendemos que una buena parte de la información a veces no se comprende porque no es traducida a las lenguas de los pueblos originarios. Tiene que estar traducida, tiene que ser haber un tiempo para que ellos puedan interpretar el sentido de lo que se les está proporcionando y entonces realizarse con los parámetros, con los criterios de las propias comunidades, con apego a sus autoridades y por supuesto con apego a sus procedimientos, de tal manera que entonces se pueda considerar culturalmente adecuada. Luis, ¿cuándo es pertinente realizar una consulta indígena? Es decir, ¿cada cuánto o en qué condiciones se realizan las consultas indígenas? No, la consulta indígena está pensada en razón de proyectos, iniciativas de ley, reformas o modificaciones administrativas o legislativas que afecten de alguna manera a la comunidad. O sea, si a la comunidad o pueblo indígena es afectada por alguna modificación que se quiera hacer a la ley, por alguna transformación que se quiera hacer dentro de las estructuras administrativas del gobierno o por algún proyecto o megaproyecto específico, ese es el momento en el que se tiene que pensar en la consulta. Y como decía, esta consulta tiene que ser antes de que se realice, no en el momento en que se realiza. Tiene que ser mucho antes y se les tiene que preguntar cuáles son las consideraciones que tienen al respecto. Entonces, la consulta se hace en razón de estas situaciones que se puedan presentar y en razón de la necesidad de que tengan la información suficiente. Bien, antes de concluir la entrevista, le quiero preguntar cuáles son las actividades que están realizando actualmente en Chihuahua, aprovechando, por supuesto, su estadía en nuestro estado y la hospitalidad, que yo espero que también se hizo patente en este periodo en el que le ha tocado estar en nuestro estado. Sí, pues en esta ocasión realmente creo que como pocas veces hemos revisitado solo la ciudad de Chihuahua. Normalmente nuestro trabajo es más hacia las comunidades de las comunidades indígenas. Entonces, en esta ocasión estuvimos trabajando con actividades con la Fiscalía, en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado, con la Fiscalía del Estado y algunas organizaciones. El día de hoy aquí con el Instituto y con el personal del Instituto Estatal Electoral, y mañana estaremos trabajando con organizaciones de la sociedad civil con la idea de sensibilizar, informar y dar a conocer elementos o criterios importantes sobre el tema de derechos de pueblos y comunidades indígenas, que es realmente la labor que realiza el área de donde yo vengo. Es básicamente una actividad formativa e informativa sobre derechos de pueblos indígenas. En la visitaduría existen áreas que son las que se encargan de esta parte correctiva, que es el seguimiento de quejas, pero nuestra labor básicamente es de promoción, de capacitación, y es algo que es lo que hemos estado haciendo a partir del día de ayer y que estaremos concluyendo el día viernes con la clausura de un diplomado sobre derechos de pueblos y comunidades indígenas y que realizamos a lo largo de casi 9 meses con 22 comisiones de derechos humanos de los diferentes estados de la República.
Muy bien, agradecemos a Luis Fernández Castro de la Cuarta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por esta entrevista para Espacio Electoral y por supuesto a toda nuestra audiencia que ha estado pendiente de los temas en estos 16 días de activismo por los derechos humanos y en contra de la violencia de género. Muchas gracias. Seguimos con Espacio Electoral. Pues bien, estas fueron las actividades del marco de los 16 días de activismo por los derechos humanos y contra la violencia de género. Como ven, el Instituto Estatal Electoral está muy comprometido con los derechos humanos de todas las personas, de todas y todos los chihuahuenses, tanto de las personas que pertenecen a los grupos originarios, como las mujeres, como las personas de la diversidad sexual y todos los grupos que en algún momento han sido vulnerados y que merecen una participación política libre y sin violencia. Por mi parte es todo y les agradezco mucho el que nos hayan acompañado en Espacio Electoral. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Esto fue Espacio Electoral. Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Los esperamos en la próxima emisión por esta frecuencia universal. Ya está disponible el 6º número de la revista Ruta Ciudadana, donde puedes encontrar los detalles de la elección 2021. Una jornada segura, ordenada y en calma. Cifras, novedades y todo el desarrollo de la fiesta democrática que se vivió en medio de una pandemia, que no impidió que la ciudadanía chihuahuense saliera a las urnas a ejercer su derecho a elegir. Entérate de cómo se desarrollaron los debates previos a la elección, donde la ciudadanía fue protagonista. Y además, temas como delitos electorales, el desarrollo de las campañas de promoción del voto, marcadas por la empatía y la cercanía. La participación histórica de la comunidad menonita en Cusiguuriachi. Conoce también cuál es el municipio de Chihuahua que más vota, así como los foros realizados para candidatas chihuahuenses. Cultura, entrevistas, participación de las juventudes y mucho más. Encuéntrala en la biblioteca virtual del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, en la página digital ieechihuahua.org.mx.